Eh, Buenas noches. El día de hoy nuestro grupo les estará hablando sobre continuidad y límites laterales o unilaterales. El grupo número 2 está compuesto por Gregory Martínez. David Atolaidán. Lidia González y mi persona Héctor Serrano. Bueno, la imagen que tenemos aquí al lado derecho es Agustín Lois Cauchy, quien fue el primero en introducir el concepto de límite. La continuidad de un punto en un intervalo abierto. Cuando hablamos de continuidad, como ya la conocemos habitualmente, se dice que algo es continuo cuando algo no intercede dentro de su trayectoria. Por ejemplo, cuando hablamos de continuidad en matemáticas, se dice que una gráfica, una función es continua cuando no tiene separación o no tiene huecos en su trayectoria. Para hablar un poco de descontinuidad, se dice que una función no es continua cuando f de c no está definida o cuando el límite de f de x no existe. También cuando el límite de f de x es distinto a f de c. Al contrario, una función es continua cuando se da el reverso de estas tres preposiciones. Cuando f de c está definida, cuando el límite de f de x existe y cuando el límite de f de x es igual a f de c. Continuidad en un intervalo abierto. Una función es continua en un intervalo abierto AB si es continua en cada punto del intervalo. Una función continua en la recta completa de los números reales de menos infinito a más infinito es continua en todas sus partes. Existen tipos de discontinuidad. En este caso serían dos. Una discontinuidad removible o una discontinuidad no removible. También se les llama discontinuidad evitable o inevitable. La discontinuidad removible es cuando se puede usar algunos métodos matemáticos para destruir lo que haga discontinua esta función. Eh, a diferencia de una discontinuidad no removible, que aunque se utilicen estos métodos matemáticos, la discontinuidad no se puede quitar. Un ejemplo sería 1 sobre x cuando x tiende a 0. Esta es una discontinuidad no removible, ya que no habría forma de quitar esa discontinuidad en ese punto. Un ejemplo, f de x, f de x igual a 1, x cuadrado menos 4. El límite de esta función cuando x tiende a 2 eh, dice que no está definida con su función original, o sea, queda 0, 1 entre 0, no está definida. Al momento de resolver para el binomio de x cuadrado menos 4 y tratar de quitar la discontinuidad, se ve que no se resuelve. Por lo tanto, el límite de esta función no está definido y de ahí se habla de una discontinuidad inevitable. El ejemplo 2 es una discontinuidad evitable. Tenemos la función f de x igual a x cuadrado menos 1. Al momento de resolver para x cuadrado menos 1, que es un binomio al cuadrado, tenemos que x menos 1 y x más 2 sobre x más 1. Eliminamos el x más 1 de arriba con el de abajo y nos queda una función x menos 1, que al evaluarla en un límite, cuando x tiende a menos 1, tendremos que x es igual a menos 2. Así se ve reflejado en la gráfica que se presenta, que tiene una discontinuidad en menos 1, de menos 1 en x a menos 2 en y. Pero es una discontinuidad evitable, ya que se puede, pues, resolver. En el ejemplo 3 tenemos una función continua en todas sus partes, porque va de menos infinito a más infinito.
vemos que tenemos la función menos 2x más 3 evaluada de x, todas las x menores a 1, digo todas las x mayores a 1, y x cuadrado a todas las x menores que 1, menores o iguales a 1. Cuando resolvemos para esta función, cuando el límite x tiende a 1, tenemos que menos 2x más 3 se daría 1. Y el límite cuando x tiende a 1 por el x cuadrado, vemos que igual da 1. Esto quiere decir que se cumple una de las tres características para que una función sea continua. Que el límite de f de x cuando x tiende a c sea igual a la función evaluada en c. Bueno, ahora le vamos a hablar sobre límites laterales o unilaterales. Para comprender la notación de continuidad de intervalos cerrados, es necesario estudiar antes el tipo de límite, el cual es llamado el límite lateral, el cual se divide de dos formas: límite por la derecha y límite por la izquierda. El límite por la derecha se representa como el límite cuando x tiende a c de la función de x, que es igual a l. Y el límite por la izquierda se representa como el límite cuando x tiende a menos c de la función de x, que es igual a l. Un límite lateral es el cual se aproxima una función cuando la variable se acerca al punto por un solo lado. Existen dos tipos de límites laterales: el límite por la izquierda y por la derecha, los cuales se denotan con el signo positivo o negativo. Como podemos ver aquí, tenemos dos ejemplos, donde uno es de un límite que no es lateral y el otro que es de un límite lateral. El primer ejemplo, donde el límite no es lateral, tenemos que el límite de cuando x tiende a 2 de x más 1 sobre 4 menos x al cuadrado. Al resolver esto nos da igual a 3 sobre más o menos 0, que sería representado como más o menos al infinito. Para representar estos valores vamos a utilizar los valores de prueba, en cuales serían 2,001 en 2 positivo y 1,999 en 2 negativo. Entonces vamos primero cuando el límite de x tiende a 2 positivo, de la expresión sustituimos y nos da que el numerador daría positivo y el denominador nos daría negativo. Esto quiere decir que el infinito tiende a negativo. Y en la otra, cuando x tiende a menos 2, sustituimos con el valor que es 1,99 y nos da que en el numerador y en el denominador es positivo. Entonces esto quiere decir que el infinito es positivo. Con esto nos damos cuenta que no existe límite en x es igual a 2, entonces no es lateral. Ahora vamos con otro ejemplo, que es del límite cuando es lateral. Cuando x tiende a 2 de x cuadrado más 4, nos da como resultado más o menos infinito. Utilizamos los mismos valores de prueba que en el anterior, y al sustituirlo cuando x tiende a 2 positivo, nos da que el numerador y el denominador son positivos, y si lo utilizamos con x cuando tiende a 2 negativo, nos da también que el numerador y el denominador son positivos. Si en este caso los dos son positivos, quiere decir que sí existe el límite y es lateral. Ahora vamos con los límites unilaterales. Un límite unilateral es el valor que tiene una función conforme los valores x al límite por un solo lado. Por ejemplo, la f de x
X valor absoluto sobre X. Es decir, que para menos 1 son los números negativos y 1 son los números positivos. No está definida en 0. Aquí tenemos un ejemplo de un límite unilateral, donde f de x cuando x tiende a 2, f de x para el primer caso sería la raíz cuadrada de x al cuadrado más 4 si x es menor que 2, y para el segundo caso sería x cuadrado menos 4 si x es mayor o igual que 2. Al resolver cada uno de estos casos nos damos cuenta que el resultado es 0. Siempre que la función tienda a 2 va a ser 0. Entonces el límite es unilateral. Ahora vamos a pasar a mostrar las gráficas de los límites. Como podemos observar, aquí tenemos la gráfica de un límite cuando no es lateral y el límite lateral, que fueron explicados posteriormente. En la primera, donde el límite no es lateral, vemos que f de x es igual a x más 1 sobre 4 menos x cuadrado. Aquí podemos ver la representación en el gráfico de este límite. Y en el otro vemos el límite que es lateral, donde x cuadrado más 4 se puede mostrar en el gráfico y se puede expresar de mejor manera. Ahora vamos con un ejemplo gráfico de el límite unilateral. Como podemos ver aquí, en el caso A es cuando x es menor a 2 y en el caso B es cuando x es mayor o igual a 2. Aquí lo podemos ver representado, donde se muestra la parte A y la parte B del límite, y nos ayuda de forma gráfica a identificar de mejor manera cuando un límite es unilateral. Ok, en este punto vamos a hablar sobre la función parte entera o mayor entero. Hay que tener en cuenta que todos estos temas están correlacionados, así que todos van de la mano. Ok, los límites laterales pueden usarse para investigar el comportamiento de las funciones. Escalón, un tipo común de función. Escalón es la función parte entera o parte mayor, denotado entre valor absoluto de x. Se define como valor absoluto de x mayor entero n, tal que n es mayor o igual que x. Por ejemplo, cuando hablamos de parte entera estamos hablando de números enteros, 2, 3, 4, 5. Por ejemplo, de 2,5 sería 2 y menos 2,5, la parte entera sería menos 3. Ok, existencia de un límite. Si f es una función c, y, c y l son números reales, el límite de f de x cuando se aproxima a c es l. Y si sí, solo sí, cuando el límite de f de x es menos c, es igual a l. El límite de f de x cuando es más c es igual a l. La función parte entera o mayor entero. Límite en números enteros. Cuando x se aproxima a un número entero n desde la izquierda, anotado como límite de x cuando tiende a menos, la función entera toma el valor de n menos 1. Cuando x se aproxima a n desde la derecha, notado como límite cuando x tiende a n positivo, la función parte entera toma el valor de n. Por ejemplo, para n es igual a 3. El límite cuando x tiende a 3 del mayor entero sería 2, porque sería un número mayor o igual dependiendo del valor de la x. Si el límite de puntos no enteros, si x se aproxima a un número que no es entero en el límite de x será mayor entero que ese número. Por ejemplo, para x cuando tiende a 2,5, el límite de x cuando tiende a 2,5 es un número
vendría siendo en este punto sería 2. Para x, cuando tiende a 4.8, el límite sería, en este caso, el mayor entero sería 4, y así sucesivamente. Ok, vamos a hablar sobre la función mayor entero. La definición: sea x conjunto de números reales. El mayor entero de x, notado de la siguiente forma, entre corchete x, también se encuentra en diferentes formas, por lo general se encuentra en esas dos formas, notado. Se define así: x es igual a n, donde n son todos los números enteros, pero ojo, tiene que satisfacer una condición, donde x es mayor o igual que n, y siendo menor que n más 1, para que sea mayor entero. En este caso vamos a utilizar un ejemplo cortito, por ejemplo, el valor 1.5. En este caso observamos que 1.5 es mayor o igual que 1 y menor que 2. Entonces nuestro mayor entero en esta condición viene siendo 1. Y así sucesivamente los diferentes valores. Por ejemplo, otro caso, como sabemos, pi es 3.14. Vamos a redondear a 3.14. Como sabemos que pi, el mayor igual que el pi viene siendo 3. Este sería nuestro mayor entero, siendo menor n más 1, que viene siendo 4. Así que nuestro mayor entero en este caso viene siendo el número 3. Siguiente, compañero. Ok, ya este sería otro ejemplo. Aquí estamos utilizando el límite cuando x tiende a 3, de x más 4 menos x. Hay que tener en cuenta que tanto al momento de evaluar el límite por el lado izquierdo como por el lado derecho deben coincidir en el mismo resultado. Ok, por ejemplo, si x está justo por debajo de 3, el mayor entero en este caso vendría siendo 2. Un número, hay que seguir la condición que se estableció primero. Hay que tener clarito la condición que x tiene que ser mayor o igual que n y menor que n más 1. Ok, aquí vamos a hablar por el lado izquierdo. X teniendo una tendencia a menos 3. Si x está justo por debajo de 3, por ejemplo 2.9, 2.99, entonces el valor absoluto de x cuando tiende a menos 3 vendría siendo 2. En el caso de que en el caso cuando 4 menos x, si x está justo por debajo de 3, nuevamente repetimos lo mismo, 2.99 y así sucesivamente. Entonces 4 menos x estará justo por encima de 1. Por ejemplo, 4 menos 2.99 es 1.4. 4 menos 2.99 es 1.0. Entonces cuando el límite tiende a menos 3, siendo 4 menos x, vendría siendo 1. Y al momento de reemplazarlo en nuestra fórmula original, sabemos que 2 más 1 es igual a 3. Vuelvo y repito, tanto por el lado izquierdo como por el lado derecho debe dar el mismo resultado. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre lo que le tocaba a mi compañera, que no está presente. Continuidad de un intervalo cerrado. Básicamente se dice que una función es continua en un intervalo cerrado si es continua en en el interior del intervalo y posee continuidad lateral en los extremos. Y hemos visto estos significados anteriormente con los compañeros de lo que es continuidad de extremo a extremo, sea por la izquierda o sea por la derecha. Esto se enuncia de manera formal como sigue. Una función f es continua en un intervalo cerrado AB si es continua en el intervalo abierto AB. Y el límite cuando x tiende a por la derecha de f de x es igual a la evaluación de f de a. Y el límite cuando x tiende a b por la izquierda de f de x cuando f está evaluado en b. Así lo vemos en la gráfica que dice que la función es continua en los intervalos a b.
Si ven es continua porque como ya hemos mencionado anteriormente los conceptos, la gráfica no sufre ningún hueco o desviación que la haga discontinua. Tenemos un ejemplo. Para analizar el ejemplo de la función f de x igual a raíz 1 menos x cuadrado, dentro de los intervalos de -1 a 1. Cuando evaluamos esta función en los intervalos, teniendo en cuenta que los incluye, por ejemplo, -1 al cuadrado sigue siendo 1 y -1, 1 menos 1 es 0. Si evaluamos la función en -1 también da a 0, lo que quiere decir que la función es continua tanto por izquierda como por la derecha. Eh, También se pueden analizar funciones con intervalos semiabiertos o semicerrados. Claro, lo tenemos que hacer de una forma análoga que nos permita identificar si hay huecos o no hay huecos dentro de la gráfica y ver si está la continuidad o no. Bueno, esto fue un poco de lo que vimos en nuestro trabajo. La continuidad o discontinuidad en una gráfica nos permite analizar su comportamiento dentro de intervalos o en algunos puntos, teniendo en cuenta de que pues ya hay discontinuidades removibles o no removibles, hay funciones que son continuas desde infinito más infinito en toda la recta de los reales. Y bueno, teniendo este análisis, tenemos el comportamiento pues, de algunos fenómenos que ocurren. No sé si los compañeros quieren agregar algo. Bueno, muchas gracias. Un análisis completo, todos los temas están correlacionados, así que un tema depende del otro y cada tema tiene sus propias condiciones.